La crisis Irán-EU ya está golpeando tu bolsillo en España. Esto no es solo una guerra lejana, ya está empezando a afectar a España, y puede golpear directamente algo que usas todos los días, la gasolina y tu dinero. En este momento, mientras estás viendo esto, hay algo pasando en un estrecho de apenas 54 kilómetros de ancho, que controla el 20% de todo el petróleo del planeta. Y si eso se cierra, o incluso si solo aumenta la tensión ahí dentro, tú lo vas a notar. En el surtidor. En el supermercado. En tu cuenta bancaria. Hoy te explico exactamente qué está pasando, porque España es uno de los países europeos más expuestos, y lo que los expertos ya están diciendo que puede ocurrir en los próximos días. Quédate porque esto cambia rápido. Para entender el impacto en España, primero necesitas entender qué está pasando entre Irán y Estados Unidos. La relación entre estos dos países lleva décadas siendo tensa. Pero lo que estamos viendo ahora mismo tiene una escala diferente. En las últimas semanas, la retórica entre Washington y Teherán ha escalado de manera significativa. Las sanciones económicas de Estados Unidos sobre Irán se han intensificado. Y la respuesta iraní ha sido clara: amenazas directas sobre el estrecho de Hormuz. ¿Y qué es el estrecho de Hormuz? Es un canal de agua que separa la península arábiga de Irán. Tiene apenas 54 kilómetros en su punto más estrecho. Pero por ahí pasa aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo que se mueve en el mundo. Cada día, millones de barriles de crudo salen de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak. Todos tienen que pasar por ese estrecho para llegar a los mercados mundiales. Si Irán bloquea ese punto, o si simplemente amenaza con bloquearlo de manera creíble, los mercados entran en pánico. Y el precio del petróleo sube. No hace falta que haya un conflicto real. Basta con la percepción de riesgo. Y eso ya está ocurriendo. Aquí hay algo que mucha gente no entiende del petróleo: los precios no esperan a que pase algo. Los precios anticipan lo que podría pasar. Los mercados de futuros del petróleo operan con información en tiempo real, con algoritmos, con traders que llevan décadas leyendo tensiones geopolíticas. Y en cuanto hay una señal de conflicto en el Golfo Pérsico, el precio se mueve. Ya hemos visto subidas en el precio del barril de Brent en los últimos días. El Brent es el referente europeo del petróleo. Es el que marca directamente cuánto pagamos en España por combustible. Cuando el Brent sube, hay una cadena de reacciones que funciona casi automáticamente. Las refinerías pagan más por el crudo. Los distribuidores reciben el producto más caro. Las gasolineras suben sus precios. Y tú, cuando llevas el coche a repostar, notas la diferencia. Esto no tarda meses. En situaciones de alta volatilidad, puede tardar días, y no solo afecta al coche. Vamos a España. Porque este impacto no se limita a lo que pagas en la gasolinera. España importa prácticamente todo el petróleo que consume. No tenemos producción propia relevante. Somos totalmente dependientes de lo que llega del exterior. Y una parte significativa de ese petróleo viene de regiones que tienen que atravesar, directa o indirectamente, rutas afectadas por tensiones en el Golfo. Primer impacto: el combustible. Cuando el crudo sube, la gasolina sube. El diésel sube. Y en España, el diésel sigue siendo el combustible dominante tanto en transporte de mercancías como en una parte importante del parque de vehículos privados. Eso significa que el impacto es inmediato y generalizado. Segundo impacto: el transporte de mercancías. Las empresas de logística, los transportistas, los distribuidores, todos operan con márgenes muy ajustados. Cuando el diésel sube, muchos de ellos aplican recargos de combustible. Eso encarece llevar cualquier producto de un lugar a otro. ¿Y qué significa eso para ti? Que cuando vas al supermercado a comprar fruta, carne, productos envasados, parte de ese coste extra se traslada al precio final. No siempre. No de inmediato. Pero en episodios sostenidos de tensión, ese efecto se materializa. Tercer impacto: la inflación de fondo. España todavía está en un proceso de estabilización de precios después del ciclo inflacionario de los últimos años. Una subida sostenida del petróleo podría reactivar presiones inflacionistas que el Banco Central Europeo ya ha trabajado para contener. Y aquí está el problema: el BCE no puede controlar lo que pasa en el estrecho de Hormuz. Dentro de Europa, no todos los países son igual de vulnerables a una subida del petróleo.
Y España tiene algunas características que la hacen especialmente sensible. Primera razón, el modelo de transporte. España es uno de los países de Europa con mayor dependencia del transporte por carretera, tanto para personas como para mercancías. A diferencia de países como Alemania o Francia, que tienen redes ferroviarias de alta densidad para el transporte de mercancías, España mueve la mayor parte de sus productos en camión. Y los camiones van a diésel. Segunda razón, el tejido productivo. España tiene un sector turístico enorme y una industria manufacturera y agrícola que depende intensamente del transporte. Cuando suben los costes logísticos, sectores como la agricultura, la alimentación o la industria ligera sienten el impacto de manera directa. Tercera razón, la exposición energética estructural. España no produce petróleo. No tiene grandes reservas estratégicas comparadas con algunos vecinos europeos. Y aunque ha avanzado en energías renovables, muchos sectores productivos siguen siendo intensivos en consumo de combustibles derivados del petróleo. Cuarta razón, el contexto político interno. Con un gobierno que ya afronta presión por el coste de la vida, una nueva oleada inflacionaria vinculada al petróleo llegaría en un momento políticamente delicado. Y eso puede ralentizar la respuesta institucional. Todo esto convierte a España en uno de los países europeos que más rápido puede notar una escalada de tensión en el Golfo Pérsico. La Unión Europea está siguiendo esta situación de cerca y tiene razones muy concretas para hacerlo. Europa, como bloque, es uno de los mayores importadores de petróleo del mundo. La transición energética avanza, pero en 2025 seguimos siendo altamente dependientes de los combustibles fósiles para industria, transporte y calefacción en invierno. En Bruselas ya se están evaluando dos tipos de escenarios. El primero, una tensión contenida. Sube el petróleo durante semanas, pero la situación no escala militarmente. En ese caso, el impacto es manejable. Hay instrumentos para amortiguar parte del golpe, como los mecanismos de reservas estratégicas o los subsidios temporales al combustible. El segundo, una escalada real. Si hay un incidente en el estrecho de Hormuz, si hay un bloqueo parcial o una confrontación directa entre fuerzas americanas e iraníes en la zona, entonces el impacto en los mercados puede ser severo y sostenido. En ese escenario, Europa tendría que activar mecanismos de emergencia que no se han usado en años. Lo que está claro es que Bruselas no quiere verse sorprendida. Y por eso la situación es monitoreada en tiempo real desde los principales ministerios de Economía y las instituciones energéticas europeas. Hablemos de lo que están diciendo los analistas. Los expertos en mercados energéticos están señalando tres posibles trayectorias para las próximas semanas. Escenario 1, desescalada diplomática. Si hay una señal concreta de negociación entre Washington y Teherán, los mercados responderían con rapidez. El precio del petróleo bajaría, la presión sobre los precios en España se relajaría. Este es el mejor escenario posible y el que esperan los mercados financieros de forma mayoritaria. Escenario 2, tensión sostenida sin conflicto abierto. Esto es lo que algunos analistas llaman el limbo de la prima de riesgo geopolítica. El precio del petróleo se mantiene elevado porque el riesgo no desaparece, pero tampoco hay un evento concreto que lo dispare más. En este caso, España y Europa vivirían semanas o meses de combustible más caro, con un efecto gradual pero real sobre la inflación y el poder adquisitivo. Escenario 3, escalada real. Es el menos probable según los analistas, pero es el que tiene consecuencias más graves. Un incidente militar en el estrecho de Hormuz podría disparar el precio del Brent de manera vertical en cuestión de horas. Los efectos en Europa serían inmediatos y las respuestas institucionales tomarían tiempo en activarse. Lo que todos los expertos coinciden en señalar es que el factor tiempo es crítico. Cuanto más se prolongue la tensión sin resolución, más se instala la incertidumbre en los mercados. Y la incertidumbre sostenida tiene un coste económico real, incluso sin que ocurra nada. Hay algo de esta crisis que raramente se explica, pero que es fundamental para entender cómo funciona el precio del petróleo. El petróleo no sube solo cuando hay un problema real. Sube cuando hay miedo a que haya un problema. Esto se llama prima de riesgo geopolítico. Es básicamente un seguro que los mercados cobran de antemano por el riesgo de que algo malo ocurra. Si los traders creen que hay un 20% de probabilidad de que el estrecho de Hormuz se cierre durante 2 semanas, eso se refleja en el precio del barril hoy, aunque el estrecho siga abierto. Y hay otro factor que amplifica esto, los algoritmos de trading.
en los mercados de materias primas actuales, una parte muy significativa de las operaciones las ejecutan sistemas automáticos que reaccionan a titulares de noticias, a declaraciones de líderes políticos, a movimientos de tropas verificados por satélite. Estos sistemas no esperan análisis. Reaccionan en milisegundos. Una declaración de un general iraní amenazando con cerrar Hormuz puede mover el precio del petróleo antes de que termine de leerla en un medio de comunicación. Esta dinámica hace que las crisis geopolíticas en zonas productoras de petróleo tengan un impacto en los precios que va muy por delante de la realidad física. Y que cuando la situación se resuelve, los precios tarden más tiempo en bajar que en subir, porque la incertidumbre residual permanece. Para España, esto significa que incluso si la tensión entre Irán y Estados Unidos se resuelve en días, es posible que los efectos en el precio del combustible tarden semanas en desaparecer completamente. Esto no es nuevo. Y mirar atrás ayuda a entender la escala de lo que puede ocurrir. En 2019, durante una crisis anterior en el Golfo Pérsico, hubo ataques a infraestructuras petrolíferas en Arabia Saudí. El precio del petróleo subió casi un 15% en un solo día. Fue la mayor subida en una jornada desde la Guerra del Golfo en los años 90, España lo notó. Las gasolineras ajustaron precios. Los transportistas activaron recargos. Y el impacto en la inflación fue visible en los datos de ese trimestre. En 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, el mercado energético global entró en una crisis que afectó directamente a los hogares españoles. El bono social eléctrico, los topes al gas, los descuentos en combustible, todo fueron respuestas de urgencia a una situación que nadie había anticipado en toda su magnitud. La diferencia hoy es que esa experiencia está fresca. Los gobiernos europeos, los mercados y los consumidores saben cómo evoluciona este tipo de crisis. Y eso es un arma de doble filo. Los mercados reaccionan más rápido porque ya tienen el patrón aprendido. En toda crisis hay ganadores y perdedores. El petróleo no es una excepción. Los que ganan. Las grandes compañías petroleras. Cuando sube el precio del barril, sus márgenes se amplían. Los países productores de petróleo fuera del Golfo Pérsico, como Noruega o algunos países de África Occidental, ven aumentar el valor de sus exportaciones. Los inversores en fondos vinculados al sector energético ven cómo sus carteras se revalorizan. Los que pierden. Los consumidores de los países importadores. España entre ellos. Las empresas industriales con alta dependencia energética. Las aerolíneas, que tienen el queroseno como uno de sus principales costes. El sector del transporte por carretera. Las pymes que operan con márgenes ajustados y no pueden absorber el incremento de costes sin trasladarlo al precio final. Y de manera indirecta, los ciudadanos con menos renta, que destinan proporcionalmente más de sus ingresos a gastos energéticos y alimentarios. Una subida del combustible golpea con más fuerza a quien tiene menos margen económico. Uno de los debates que ya está empezando en los despachos económicos es qué puede hacer España para amortiguar este impacto. Las opciones son limitadas, pero existen. Lo que el gobierno puede hacer. Activar los mecanismos de bonificación al combustible, como ya se hizo en 2022. Coordinar con la Unión Europea para liberar reservas estratégicas. Reforzar los instrumentos de protección a sectores especialmente afectados como el transporte o la agricultura. Lo que el Banco Central Europeo puede hacer. En este caso, muy poco directamente. La política monetaria del BCE está diseñada para controlar la inflación desde la demanda. Pero cuando la inflación viene de un shock de oferta en el mercado del petróleo, los instrumentos tradicionales tienen una capacidad limitada de respuesta. Lo que no se puede hacer. No se puede controlar el precio del petróleo en origen. No se puede desconectar a España de los mercados energéticos internacionales. No se puede evitar que la tensión geopolítica se refleje en los precios si el mercado así lo decide. Lo que sí se puede es preparar una respuesta rápida. Y en eso, la experiencia de 2022 es valiosa. España ya tiene un manual de crisis energética probado. Hay una pregunta que emerge cada vez que ocurre algo así: ¿no debería España haber reducido ya su dependencia del petróleo? La respuesta honesta es, en parte sí. Y en parte, estamos en camino. España tiene uno de los parques de energías renovables más importantes de Europa.
La capacidad instalada de solar y eólica ha crecido de manera muy significativa en los últimos años. En muchos momentos del año, España genera más electricidad renovable de la que consume. Pero hay un problema: la electrificación del transporte, que es donde más dependemos del petróleo, avanza más despacio de lo necesario. El parque de vehículos eléctricos en España sigue siendo reducido comparado con países como Noruega o los Países Bajos. La infraestructura de recarga todavía tiene lagunas importantes. Y el sector industrial y el transporte de larga distancia todavía no tienen alternativas masivas al combustible fósil. Esto significa que a medio plazo, España seguirá siendo vulnerable a las turbulencias en los mercados del petróleo. La transición energética es la respuesta estructural correcta. Pero no es una respuesta que sirva para la crisis de esta semana. Para cerrar el cuadro, hay que entender por qué esta tensión entre Irán y Estados Unidos existe en 2025 con esta intensidad. El conflicto no es nuevo, pero ha encontrado nuevas capas de complejidad en el contexto actual. Irán lleva años desarrollando un programa nuclear que Washington considera una amenaza estratégica. Las sanciones americanas han golpeado duramente a la economía iraní, pero no han conseguido cambiar el comportamiento del régimen. Al mismo tiempo, Irán ha expandido su influencia regional a través de grupos aliados en Yemen, Líbano, Irak y Siria. El resultado es que una tensión bilateral entre Washington y Teherán tiene ramificaciones en toda la región. Además, en el contexto actual, China y Rusia tienen intereses en mantener esta tensión activa. Rusia porque distrae la atención y recursos americanos de Europa. China porque Irán es un proveedor energético clave para Pekín y cualquier desestabilización del Golfo afecta directamente a los intereses chinos. Y Arabia Saudí, que compite con Irán por la influencia en la región y que lleva a Hormuz en el corazón de su propia economía exportadora, observa con una mezcla de preocupación y cálculo estratégico. Todo esto convierte al estrecho de Hormuz en algo más que una ruta marítima. Es el punto de intersección de los intereses más poderosos del planeta. Y cuando esos intereses rozan entre sí, el precio del petróleo sube en las gasolineras de España. Hay algo que quiero decirte antes de cerrar este vídeo. Algo que raramente aparece en los titulares de los medios convencionales cuando se habla de esta crisis. Los grandes medios de comunicación tienden a cubrir el conflicto entre Irán y Estados Unidos como si fuera un problema de política exterior. Como si fuera algo que ocurre en salas de reuniones entre diplomáticos y generales, lejos de la vida cotidiana, pero la realidad es que cada decisión que se toma en Washington, cada declaración que sale de Teherán, cada movimiento de buque de guerra en el Golfo Pérsico, tiene una traducción económica directa para millones de personas que nunca han oído hablar del estrecho de Hormuz. Y esa traducción no aparece en el titular. Aparece en el recibo de la gasolinera. Aparece cuando el repartidor te dice que hay un suplemento de combustible en tu pedido. Aparece cuando el precio de la cesta de la compra sube unos céntimos aquí y unos céntimos allá, de manera casi imperceptible, hasta que un día miras el total y te preguntas qué ha pasado. La distancia entre la geopolítica y tu bolsillo es mucho más corta de lo que parece. Y entender esa conexión es una de las cosas más poderosas que puedes hacer para tomar mejores decisiones económicas en tu vida diaria. Hay un actor en esta crisis del que se habla poco y que tiene un peso enorme en lo que ocurre con el precio del petróleo: Arabia Saudí. Arabia Saudí es el mayor exportador de petróleo del mundo. Tiene una capacidad de producción enorme, dentro de la OPEP, es el país con más influencia sobre las decisiones de cuánto petróleo se produce globalmente. Y Arabia Saudí está observando lo que pasa entre Irán y Estados Unidos con una mezcla de inquietud y oportunidad. Inquietud porque Riad y Teherán son rivales históricos. Una Irán desestabilizada puede ser un problema de seguridad regional para Arabia Saudí. Pero una escalada que cierre Hormuz también corta las exportaciones saudíes, cuya salida al mar pasa en gran parte por ese estrecho. Oportunidad porque si la tensión sube y el precio del petróleo sube con ella, Arabia Saudí ingresa más por cada barril que exporta. Sus cuentas públicas mejoran. El ambicioso plan de modernización económica que lleva impulsando el país desde hace años, conocido como Visión 2030, se financia mejor con el petróleo caro. Este doble juego saudí es uno de los factores que hacen que las crisis en el Golfo Pérsico raramente se resuelvan de manera rápida y limpia. Hay demasiados intereses cruzados.
Demasiados actores que tienen algo que ganar con la tensión, aunque ninguno quiera una guerra abierta. Para España, esto significa que el escenario de tensión sostenida no es una anomalía. Es casi la norma en esta región del mundo. Vamos a lo concreto. Porque sé que en este punto muchas personas se preguntan, vale, entiendo la crisis, entiendo el impacto. ¿Pero qué puedo hacer yo? La respuesta honesta tiene dos partes. La primera parte es incómoda. A corto plazo, hay poco que puedas hacer para protegerte completamente de una subida del petróleo. Si suben los precios de los carburantes, los subes tú también. Si el transporte se encarece, parte de ese coste llega a los productos que consumes. No hay un escudo individual perfecto contra este tipo de shocks, pero la segunda parte es más alentadora. Hay decisiones que sí puedes tomar para reducir tu exposición. Si tienes pensado repostar en los próximos días y la situación sigue escalando, puede tener sentido llenar el depósito antes de que los precios suban más. No es especulación, es simple sentido común en un contexto de alta volatilidad. Si tienes un negocio con costes de transporte relevantes, este es un buen momento para revisar tus contratos con proveedores y ver si hay cláusulas de revisión de precios vinculadas al combustible. Si eres autónomo o pequeño empresario en sectores muy expuestos como la hostelería, la alimentación o la distribución, seguir de cerca la evolución del precio del petróleo en las próximas semanas no es paranoia. Es gestión de riesgo y a más largo plazo, esta crisis es un recordatorio de por qué la electrificación del transporte no es solo una cuestión medioambiental. Es también una cuestión de soberanía económica. Cada coche eléctrico que se vende en España es un coche que deja de depender del precio que fija el mercado del petróleo en el Golfo Pérsico. Quiero dejarte con un dato que creo que cambia la perspectiva de todo lo que hemos hablado hoy. Se calcula que por cada $10 que sube el precio del barril de Brent de manera sostenida, el impacto en la inflación de la zona euro es de aproximadamente 0,3 puntos porcentuales. Puede parecer poco. Pero en el contexto actual, donde el BCE está intentando mantener la inflación cerca del 2%, esos 0,3 puntos son significativos. Y si el precio no sube $10 sino 20 o 30, como ocurrió en algunos momentos de la crisis de 2022, el impacto se multiplica. No linealmente, sino de manera exponencial, porque los efectos de segunda ronda se activan, los trabajadores piden salarios más altos para compensar la pérdida de poder adquisitivo, las empresas suben precios para mantener márgenes y la inflación se retroalimenta. España lo vivió. Y la memoria de lo que costó frenar ese ciclo inflacionario está muy fresca entre los economistas y en las instituciones europeas. Por eso esta crisis en el estrecho de Hormuz no es un titular más. No es ruido geopolítico de fondo. Es una señal que merece atención, seguimiento y comprensión. Y tú ahora la tienes. Vamos a resumir todo lo que has aprendido hoy. Irán y Estados Unidos están en un momento de alta tensión. El foco está en el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Los mercados reaccionan antes de que ocurra nada real, porque el riesgo ya está sobre la mesa. El precio del petróleo sube. Y ese efecto llega a España en forma de combustible más caro, transporte más caro y, a medio plazo, productos más caros. España es especialmente vulnerable por su dependencia del transporte por carretera, por su estructura productiva y por la falta de alternativas energéticas masivas a corto plazo. La Unión Europea monitorea la situación. Los expertos señalan que si la tensión se sostiene, el impacto puede intensificarse en los próximos días. Y aunque el mejor escenario es la desescalada diplomática, los mercados no están apostando a que eso ocurra de manera rápida. Esto no es solo una crisis lejana. Es algo que puede afectar a tu bolsillo de manera concreta y en el corto plazo. Sigue este canal porque vamos a actualizar esta información en tiempo real. Si la situación cambia, si hay un nuevo movimiento en el estrecho de Hormuz, si los precios suben más de lo esperado, vamos a ser los primeros en explicártelo con claridad y sin rodeos. Dale a suscribirse si todavía no lo has hecho. Y cuéntame en los comentarios, ¿ya has notado algún efecto en los precios cerca de donde vives? Nos vemos en el próximo vídeo.